Bienvenidos muchachos a Contadores en Cuarentena. La sesión de trabajo del día de hoy vamos a abarcar todo lo relacionado a propiedad, planta y equipo. Haremos el estudio de la sección 17 de la NIS para la pymes y abarcaremos todo lo relacionado al reconocimiento y medición. Así que preparémonos para esta importante sesión de trabajo. La sección 17 de la NIS para la pymes es la que está diseñada para yo reconocer, medir, revelar, clasificar, presentar y disponer lo que se considera para la entidad un activo que reúne los requisitos para ser considerado propiedad, planta y equipo. Lo primero que nos dice esta sección 17 en los párrafos 17.1 a 17.3 es lo que está al alcance de esta sección. El párrafo 17.1 nos habla de las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión están definidas en la sección 16 del estándar internacional. La sección 16 nos dice que será propiedad de inversión aquellos terrenos o edificios que la entidad tiene para fines especulativos, es decir, aquellos terrenos o edificios de los cuales la entidad espera obtener plusvalías o rentas. Propiamente, el párrafo 16.2 de propiedades de inversión nos dice que estas son terrenos o edificios o partes de un edificio o ambos que se mantienen por el dueño o arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Es decir, estamos hablando de aquellos terrenos o edificios que en el argot popular se conocen como inmuebles que se han adquirido para engordarlos, no aquellos inmuebles en los cuales opera la entidad o tiene la fábrica o tiene el departamento de ventas o tiene el área de producción, y tampoco aquellos terrenos o edificios que forman parte de un inventario, porque a eso se dedica, ese es el objeto social de la entidad. De manera tal que a las propiedades de inversión hay que primero determinar si son terrenos o edificios que tengan esta característica. ¿Okay? Lo segundo que nos dice la sección 16 es que los modelos de medición de esas propiedades de inversión son dos. El primero es el modelo de medición a través del valor razonable con cambio en resultados. ¿Qué implica esto? Que yo ese terreno o edificio, yo debo conocerle su valor de mercado. Ahora bien, si su valor razonable no se puede conocer fácilmente, es decir, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, la sección 16 permite que se midan las propiedades de inversión por el modelo del costo menos depreciación acumulada menos deterioro de valor. Precisamente estas propiedades de inversión que se medirían bajo este modelo son las que están contempladas dentro de la sección 17 en su primer párrafo 17.1. Teniendo claro que las propiedades de inversión a las cuales se le puede determinar el valor razonable sin un costo o esfuerzo desproporcionado, serían medidas y reconocidas y tratadas bajo la sección 16, y aquellas cuyo valor razonable no se puede determinar de manera sencilla, fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, estarían medidas por esta sección 17. Teniendo esto claro, la sección 17 en su primer párrafo nos define que entonces son
propiedades, planta y equipo, el resto de aquellos elementos que comúnmente tienen las entidades para su operativa. Es decir, estamos hablando de inmuebles que se utilizan para la producción en la fábrica, maquinaria, vehículos, una serie de elementos que son importantes para la producción de la renta. Veamos qué nos dice el estándar que debe reunir estos activos para seguir siendo considerados propiedad, planta y equipo. Una característica de estos activos que se van a clasificar, se van a medir, se van a reconocer como propiedad, planta y equipo es la tangibilidad. Quiere decir que son activos que tienen naturaleza corpórea. Así nos lo establece el estándar en su párrafo 2, sección 17. Además de la tangibilidad que nos define aquí el estándar, también nos dice que esos activos tienen que mantenerse para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o también para ser arrendados a terceros, o también con propósitos administrativos. Acá la pregunta es, por ejemplo, si yo compro una maquinaria para darle en arrendamiento a otros terceros, ¿la voy a tomar como una propiedad de inversión? No, no será propiedad de inversión, porque no son terrenos o edificios, son activos que reúnen la característica de propiedad, planta y equipo, y como lo dice el párrafo 17.2, son activos que van a ser arrendados a terceros. Te van a generar la ganancia, te van a generar el ingreso de actividades ordinarias, tal vez producto de esa actividad comercial que es el arrendamiento. Y por último, nos dice el párrafo 17.2 que esos activos debe haber la esperanza, digamos, la certeza de que se van a utilizar durante más de un ejercicio económico, durante más de un periodo contable. También el estándar en estos párrafos nos dice que los activos biológicos de las actividades agrícolas no se contemplan dentro de esta sección, sino que se medirán bajo la sección 34, actividades especializadas. Tampoco esta sección 17 contempla los derechos de mineros, las reservas minerales, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Veamos qué nos dice la sección con respecto al reconocimiento de lo que son las propiedades, planta y equipo. El párrafo 17.4 no es más sino una repetición de aquellos párrafos que aparecen en la sección 2 relacionado con los criterios para reconocer un activo. Es decir, que yo voy a reconocer como costo o como elemento de propiedad, planta y equipo en el estado de situación financiera de una empresa a un activo solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros por ese elemento. Y a su vez que el costo de ese activo se pueda medir con fiabilidad. En consecuencia, aquí lo que estamos es repitiendo lo que son los principios básicos, los criterios básicos para medir un activo. Otro párrafo importante que debemos hacer mención es al 17.8. Yo lo catalogo como un pecado que estaremos siempre cargando encima y que en el momento oportuno que tengamos la información para separar el costo del terreno del costo del edificio, se debe hacer la respectiva corrección en la contabilidad. Corrección que se debe hacer, como nos lo dice el estándar en su sección 10, de manera retroactiva, puesto que es un error que se ha estado cometiendo en la contabilidad. Es decir, en la mayoría de las entidades, el edificio que se está incorporando dentro de la propiedad, planta y equipo incluye el costo del terreno. El estándar aquí en el párrafo 17.8 es tajante cuando dice
que son activos separables y que los debe contabilizar por separado, incluso si se hubiesen adquirido de forma conjunta. Un buen momento para hacer la corrección de esos errores es cuando a través de una institución bancaria se solicita un avalúo del inmueble y al perito evaluador se le pide entonces que haga la separación del costo del terreno del costo de las instalaciones. En ese momento podríamos tener la proporcionalidad de lo que representan cada uno de estos elementos y separarlo en la contabilidad. Respecto a la medición, el estándar dice que en el reconocimiento inicial, en el momento cero, la propiedad, planta y equipo debe medirse por su costo. ¿Ok? Párrafo 17.9. También es claro en decirnos, dejarnos de manera muy tajante cuáles son los componentes que se deben incluir dentro del costo, dentro de ese costo inicial. Eso lo conseguimos en los párrafos del 17.10 literal A hasta el 17.10 literal C. Muy importante es el literal C, puesto que es la estimación también de un pasivo cuando se reconocen en el costo inicial lo que implica el desmantelamiento o retiro del activo y la rehabilitación del lugar sobre el cual se asienta cuando se adquiere ese elemento o se adquiere ese activo por parte de la entidad. ¿Qué no son costos de la propiedad, planta y equipo? Estamos claros que el párrafo 17.11 es quien nos narra lo que está excluido del costo de lo que es propiedad, planta y equipo. Y aquí vemos un enlace entre lo que es la sección 25, que es costo por préstamos, con esta sección también. La sección 25 establece claramente que los costos por préstamos, los costos financieros, no son capitalizables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden activar, no forman parte del costo de ningún activo. En NIF para pymes, estos costos por préstamos serán siempre reconocidos en el estado de resultados. Tras el reconocimiento inicial, el estándar le permite a las entidades medir su propiedad, planta y equipo bajo dos modelos. Antes del año 2015 le estaba permitido solamente uno de estos modelos. En el 2015 se incorpora el modelo del revalúo como uno de los permitidos para hacer la medición posterior del reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. Estos modelos son el primero, el costo menos depreciación acumulada menos deterioro de valor. Es el modelo más comúnmente utilizado por las entidades. Y el segundo es el modelo del revalúo. Recomiendo ampliamente leer todo lo relacionado a este modelo, segundo modelo permitido a partir del año 2015, puesto que el estándar trae algunas consideraciones respecto a la aplicación de este modelo como política contable. Cabe decir que el incremento del valor que se dé producto del revalúo es una partida que forma parte del otro resultado integral. ¿Qué nos trae el estándar con respecto a la depreciación? Bueno, por un lado nos dice que la depreciación se debe reconocer en el estado de resultados, a menos de que lógicamente ella forme parte del costo de producción en el caso de fabricación de un inventario, o que también la depreciación forme parte del costo de producción de otro activo. ¿Okay? Lo importante acá en la depreciación es que la definición sigue siendo la definición de depreciación tradicional que hemos tenido toda la vida. La depreciación es la distribución del importe depreciable de un activo de manera sistemática a lo largo de su vida útil. Muy importante el párrafo 17.20,
Ese párrafo vamos a leerlo textualmente. Dice: la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. En este sentido, este párrafo lo que nos está mencionando es que la depreciación no se detiene porque la empresa deje de producir. En estos momentos de la pandemia mundial del COVID-19 tenemos esta situación en boga. Es decir, hay una cantidad de industrias que están paralizadas, no están produciendo, y si damos cumplimiento tajante a lo que dice el estándar, la depreciación, el cálculo de la depreciación no se puede detener. Es decir, no detenemos la depreciación por el hecho de que la empresa no esté operando. ¿Ok? El activo ya está disponible para su uso, está en la ubicación y está en las condiciones necesarias para operar. Si la gerencia por circunstancias ajenas, si la gerencia por circunstancias digamos, incluso de mala planificación, no está utilizando el activo, eso no impide que el cálculo de depreciación se siga realizando. También en este párrafo que acabamos de leer, lógicamente, si la depreciación está siendo calculada por unidades de producción, en un momento como la coyuntura actual que está viviendo el mundo, las empresas que utilicen ese método de depreciación, lógicamente no tendrá cálculo por depreciación. La vida útil de los activos, no somos los contadores quienes las determinamos. Es el experto del activo fijo, el experto de la propiedad, planta y equipo, el técnico que sabe de esa maquinaria, es quien debe darnos a nosotros cuál es la vida útil, cuál es el patrón en el cual se va a consumir los beneficios que va a generar ese activo para la entidad. Sin embargo, aquí el estándar, en el párrafo 1721, menciona algunos factores que se deben considerar para determinar la vida útil. Voy a dejarlo para que ustedes lo lean. Los métodos de depreciación que están permitidos son los tradicionales: el método de línea recta, el método de depreciación decreciente, los métodos basados en el uso, como por ejemplo métodos de unidades de producción. Eso está establecido en el párrafo 22 de esta sección 17. A las entidades que aplican NIF para pymes, en la fecha en que preparen los estados financieros, en la fecha que preparen la información financiera que se está reportando, deberán determinar si la propiedad, planta y equipo o un grupo de estos elementos de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado. Si se ha deteriorado, debemos activar la sección 27. Es decir, la sección 27 es la que mide el deterioro de valor de los activos. En consecuencia, hay que determinar el importe recuperable de los activos para hacer la comparación contra el valor en libros y determinar si hubo deterioro o no hubo deterioro de valor. Como a nosotros nos compete es hablar de hiperinflación, este punto del párrafo 24, sección 17, es muy importante que sepamos
que el deterioro de valor lo vamos a medir posterior a haber hiperinflacionado la partida. Es decir, posterior a que nosotros hayamos medido la hiperinflación en la partida de propiedad, planta y equipo, es que vamos a determinar si hubo deterioro o no hubo deterioro de valor. ¿Ok? Finalmente, muchachos, tenemos en este pequeño resumen, este breve resumen de lo que es la sección 17, tenemos lo que se refiere a la parte cualitativa de lo que tiene que hacerse en los estados financieros, como son las notas revelatorias. Desde el párrafo 31 hasta el párrafo 33 de la sección 17 se establecen todos los parámetros que se tienen que revelar de manera cuantitativa y de manera cualitativa en las notas revelatorias de cualquier entidad que presente en su estado de situación financiera una partida de propiedad, planta y equipo. Los invito a que profundicen en la lectura de esta sección, puesto que es un activo muy común en las entidades venezolanas y del mundo. En la próxima sesión de trabajo haremos ejercicios relacionados con esta partida del estado de situación financiera. Así que nos vemos en las sesiones de NIF Live, NIF en vivo, que las estamos realizando a las 8 de la noche por mi canal de YouTube.